Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 16 de febrero del año 2026 y aquí estamos sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, todos los días de lunes a viernes, un programa periodístico, un magazine informativo que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Saludo y abrazo inmenso a todos los seguidores, cibernautas, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, amigos campesinos que nos reportan sintonía, que nos escuchan en las distintas veredas, corregimientos, amigos que nos escuchan en municipios, capitales de departamento, amigos que nos escuchan en otros países del mundo y que nos hacen saber aquí estamos, siempre los escuchamos, compartimos nuestro trabajo con su trabajo con algunos de nuestros amigos y familiares para que estemos informados del acontecer noticioso de Tuluá, de la región, del mundo, de Colombia. Gracias a todos por acompañarnos. Mucha atención que el presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, hizo ayer en horas de la noche una alocución y entregó directrices sobre qué va a pasar con la decisión del Consejo de Estado de haber temporalmente suspendido el decreto del incremento del salario mínimo. Hacia las 7 de la noche de ayer domingo, el señor presidente Gustavo Petro programó una nueva alocución presidencial en la que la suspensión provisional del Consejo de Estado al salario mínimo fue su tema central o principal. En principio aseguró que se viene presentando en su gobierno una distribución de la riqueza en el país, primero con la reforma pensional ya aprobada y más recientemente con la aplicación del nuevo salario mínimo, aumentado en un 23,7% para este año. En estos días que han pasado en el año, todos los datos indican que no es cierto lo que venían pregonando ciertos sectores del gran capital especulativo de este país, en el sentido de que el salario vital iba a desatar una oleada de alza de precios y un desempleo mayúsculo, indicó el presidente Petro. En principio aseguró que se viene presentando en su gobierno una distribución de la riqueza, primero, reitero, con la reforma pensional aprobada y luego con el incremento del salario. Tomó prestado un informe del banco JP Morgan, el cual definió como una entidad de inmensa dimensión internacional, dado que este aseguró que Colombia es muy sólida en cuanto al empleo y que no ha habido riesgo alguno de imposición del nuevo ajuste salarial. Luego el jefe de Estado se refirió a la inflación y recordó que para el mes de enero de 2026 creció en un 0,25% con respecto al dato del mes anterior, y no debido al salario sino al alza de la tasa de interés que fija el Banco de la República, a una escasez de alimentos por estación, añadió. Para el alza inusitada en ciertos grupos de alimentos como la carne de res y el crecimiento de las exportaciones que dijo que deberían correlacionarse con el mercado interno de Colombia, anunció que habrá medidas para mitigar los impactos en precios sin explicar a fondo en qué consistirían. Tras estos argumentos, el primer mandatario de los colombianos le envió un sablazo al Consejo de Estado al mencionar que suspenden el decreto antes de que se constate
con los datos de inflación de febrero que no ha habido un impacto real en la economía y los precios del país derivado del incremento en el sueldo básico de los trabajadores. Ese decreto no debió ser suspendido, pero respetamos al magistrado, indicó. Compartimos aquí en Sin Permiso con todos ustedes, aparte de la intervención de la alocución del señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. En esa medida se ha hecho por un magistrado de nombre Juan Camilo Morales, que respetamos, un decreto, un auto de suspensión del decreto del salario mínimo vital. Ese decreto indudablemente no debió ser suspendido, es mi opinión personal, pero respetamos la del magistrado. No es una suspensión inmediata, me da 8 días para presentar un decreto transitorio mientras el Consejo de Estado toma su decisión de fondo. Y para sustentar esa suspensión y para sustentar cómo debe ser el decreto nuevo transitorio, me envía como base la sentencia C-815 del 99 de la Corte Constitucional, menos una palabra. Esta sentencia C se llama C porque es de control constitucional, es decir, es obligatoria en todo el país, que es del año 99, ya hace bastante tiempo. Ustedes dirán por qué nunca se ha tenido en cuenta, porque hay un desacato permanente de los ministros de Hacienda de los gobiernos pasados respecto a la Corte Constitucional. Se hizo para calificar la constitucionalidad de una ley que es la 278 del 30 de abril del 96. Y dice en forma completa, y lo voy a leer, que el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión Permanente de Concertación, debe tener en cuenta, el gobierno deberá motivar su decreto atendiendo con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros. Estos deben tener la misma base ponderada para que yo tome una decisión, porque no hubo concertación. Y entonces dice, la inflación real del año que culmina, que fue 5.2. Según el índice de precios al consumidor, la productividad acordada por la comisión tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aquí presente. Esa productividad es muy baja en Colombia y estancada. Y es precisamente eso, unos móviles que nos ha llevado a que al subir el salario mínimo de manera sustancial, aumentará la productividad en Colombia. La contribución de los salarios al ingreso nacional, esto se llama el salario relativo, ministro, si crece o decrece. El incremento del Producto Interno Bruto, que es como se llama el valor de la economía total, y real, no solo con la inflación, y con carácter, y quiero que ustedes escuchen bien esta palabra, que es la que no los transmite el magistrado, y con carácter prevalente, es decir, por encima de las demás, no de manera, como dice aquí, ponderada igualmente entre estos factores, el mismo nivel de incidencia, dice la sentencia constitucional, sino con carácter prevalente, dice y ordena la Corte Constitucional que habrá de reflejarse en el aumento salarial la especial protección constitucional del trabajo, artículo 25, Constitución de Colombia. Y, óiganme bien, la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil, que se ordena en el artículo 53 de la Constitución de Colombia y que ya es obligatoria desde el año 1999, pero que los ministros de Hacienda nunca tuvieron en cuenta. Por eso relegaron el salario mínimo de la canasta vital de la familia. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora
Con los muy buenos días le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a nuestros seguidores. Un feliz inicio de semana para todos. Mucha atención. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, aseguró que la tasa de seguridad está dando resultados positivos tras reunirse con gremios en el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad de Guadalajara de Buga. Destacó que actualmente el sistema monitorea 392 cámaras en 29 municipios y anunció que se proyecta ampliar la cobertura a los 42 municipios del departamento para fortalecer la seguridad. Para nosotros es muy importante que hoy hayan venido los empresarios, la gente del Comité Intergremial, a poder mirar cómo esas inversiones en la tasa de seguridad están generando unos resultados muy importantes para la tranquilidad de los vallecaucanos y por supuesto de la seguridad. Aquí estamos viendo el Centro de Emergencia y Seguridad del Departamento del Valle del Cauca, que lo comenzamos más o menos en el 2017-2018, pero hoy lo estamos viendo pues en el trabajo pleno que puede tener, en donde están conectados 29 municipios. Esperamos tener con un nuevo proyecto que estamos realizando, lograr tener los 42 municipios conectados aquí con la última tecnología para que así de esa manera podamos tener una mayor efectividad en la seguridad. Aquí, por ejemplo, pues hemos invertido con la policía, porque la policía está acá también, la policía del departamento. Esto es un bloque que hemos hecho, tanto estas capacidades junto con las capacidades de la policía. Y estamos haciendo una inversión, hemos venido haciendo inversión, por ejemplo, con la tasa de seguridad. Con el ejército acabamos de darle los radios Harris, que son satelitales, que pueden estar en los operativos a mayor profundidad, y eso pues va a ser muy beneficioso para el ejército. También vamos a hacer una inversión de 120.000 millones de pesos, uno que es el cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la policía sea mucho más efectivo en todo su trabajo. Nos cuesta 50.000 millones de pesos, 69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, arcos de seguridad, que vamos a tener 29 en todas las entradas, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el departamento del Valle del Cauca. Y también vamos a invertir en un geolocalizador que el ejército está necesitando, el Gaula, para poder darse cuenta dónde están los secuestros, por ejemplo, las extorsiones, y ellos poder hacer mucho mejor el trabajo. Estas son inversiones que hacemos precisamente para lograr que tengamos mayor efectividad y que la gente sienta que realmente estamos trabajando por ellos, para que haya más seguridad y más tranquilidad, que haya más inversión, que podamos generar más empleo, que haya más confianza. Y yo creo que esto que hemos venido haciendo lo hemos hecho conjuntamente con la policía, con el ejército, con la Fuerza Aérea, con la Armada. Por ejemplo, la Armada el viernes 20 vamos a ir a entregarle el antidrón que va a estar en el buque, precisamente porque los vienen atacando con drones a la Armada también. Hemos dado antidrones también para el ejército, antidrones para la policía. Y este año pues tenemos una inversión también grande para, además de esos 120.000 millones, vamos a darle otras inversiones a la policía, por ejemplo, del Valle. Les vamos a dar drones que están necesitando, porque los drones que tenían están ya obsoletos, entonces vamos a mejorarles también la dotación de drones. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante, que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez, y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos
siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Mucha atención, el candidato presidencial Sergio Fajardo visitó a Tuluá y aseguró que Colombia atraviesa un momento crítico marcado por el miedo, la rabia y la incertidumbre. Señaló que la seguridad es un derecho fundamental y propuso fortalecer la fuerza pública, combatir la corrupción y generar oportunidades para los jóvenes, con énfasis en la salud mental y el empleo juvenil. También rechazó los bloqueos en la vía panamericana y anunció que no participará en consultas interpartidistas, sino que irá directamente a la primera vuelta presidencial como alternativa frente a la polarización del país. Miren, yo he recorrido el país en más de una oportunidad y nunca había visto a Colombia como está hoy. Es una Colombia que tiene miedo, rabia, resentimiento, mucha incertidumbre, mucha preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Hay una polarización que viene creciendo, unos extremos que estamos llegando a un punto que, como vamos para una confrontación social que Colombia no se merece. Aquí ya vimos, y en el Valle del Cauca, en particular en Cali, fue la mayor expresión del estallido social. Y esto puede precipitar, si seguimos por esos extremos, algo que no hemos visto en Colombia y que no queremos en Colombia. Han sido semanas de mucho movimiento precisamente en el sector político de cara a esas elecciones. Usted ya oficialmente como candidato en primera vuelta, ya no lista consulta. ¿Cómo ve entonces el panorama? Dándole. Mire, ha habido mucha confusión. Primero, 100 candidatos recogiendo firmas, todo el mundo en todos los medios, nadie sabe bien quién es, qué es, quién va a estar, si tiene las firmas, no tiene las firmas, espectáculos para llevar las firmas. Ya vio el señor que llevó tantos millones y el 62% falsas. Así han hecho. Entonces hay mucha confusión en la gente. Entonces se van quitando poco a poco todas esas nubes de la confusión y vamos quedando los que somos. En las encuestas hoy están adelante los extremos representados por De la Espriella y Cepeda, y ya lo dije, por ese camino la guerra social aquí. Y Fajardo, y el reto político nuestro es, no nos vamos a devolver para el pasado, no nos vamos a quedar acá, sino avanzar, entender la dimensión de los problemas sociales, que es real, saber que la seguridad es una necesidad, no es un proyecto ideológico, eso no es de izquierda a derecha, la seguridad es un derecho de las personas por toda Colombia. Aquí pues Tuluá, que ha tenido esa imagen, ahora les comento sobre eso, pero por toda Colombia están reclamando la seguridad. La extorsión está en todo Colombia. La gente tiene miedo en muchas partes, desde el más pequeñito hasta los más poderosos. Y al mismo tiempo la corrupción que tenemos en este país. Todo eso de cuenta quién va. Todo esto de quién, de los pobres, porque los pobres son los que pagan la violencia, son los que pagan la corrupción y son los que no tienen forma de defenderse ante la extorsión, por ejemplo. Un reto político, vamos para adelante, saber construir acuerdos, saber gobernar. Es que gobernar es muy difícil y aquí cualquiera cree que va a gobernar esto saltando, haciendo videos, diciendo cualquier tontería y entonces van a gobernar. No, pero bueno. ¿Cómo hacer para que la gente tome el centro, el camino del centro? Aquí, escuchándome. El camino nuestro es más largo, más estrecho y más pendiente, pero ese es el reto. Hacerle entender a todas las personas en Colombia, y es mi tarea. Y yo sé que ya estaba en otras elecciones, mucha gente dice, qué bueno que sea usted, pero es que hay que llegar a segunda vuelta. Y le digo, mire, vamos votando desde ya y pensemos en el país en el que podemos llegar. Vamos por este camino. ¿Quiere guerra? Ahí los tiene, escoja. Ya habla usted de seguridad, pero ¿cuáles son esas otras visiones dentro de su proyecto de candidatura? Pues son muchas. Ya hablé de seguridad, por supuesto de salud, la lucha contra la corrupción, el tema de la infraestructura. Este fin de semana presentamos mujeres, pero le voy a hablar de jóvenes. 3 cosas voy a hablar de jóvenes aquí en Tuluá, porque son relevantes. 1, ¿ustedes se imaginan que lo que más están reclamando los jóvenes hoy en Colombia es la atención a la salud mental? Por todas partes, el mundo joven está sufriendo en Colombia. Ansiedad, depresión, mucha incertidumbre. Y lo están diciendo y están pidiendo atención. Nosotros tenemos la Escuela de Bienestar como una gran respuesta. Y eso está desde chiquitos hasta grandes. Eso no es solamente un pedacito. Salud mental. 2, algo que me tiene muy impresionado y es, lo sintetizo en esta frase, ¿yo para qué estudio si no trabajo? ¿Cuántos jóvenes hoy en Colombia le están diciendo, yo para qué me voy a meter a estudiar si no hay trabajo para nosotros? Eso es una calamidad para nuestro país. Yo sé cómo atender ese problema y ese es un reto muy grande. Se les ha hablado mucha paja, se les ha dicho de todo, cuentos, carreta a jóvenes y después cumplir 0.
van 2. Y una muy importante en Tuluá y en muchas partes de Colombia. Medellín, Cali, en muchos lados. Aquí en el Valle del Cauca es importante. La seguridad, ya lo he dicho, tenemos que fortalecer la fuerza pública. Sin una fuerza pública sólida no es posible avanzar en la paz. La fuerza se construye, pero no el que más grita, el que más insulta, porque se ha creído aquí a mí veces que me digan, no diga que es profesor, porque es que usted tiene que mostrar que usted es valiente y que usted sí tiene, que ya sabe qué, ¿cierto? Para eso hay que gritar y decir, insultar. Las personas que lo máximo que han visto un policía es una escolta. Yo he trabajado con ese tema y hay que entenderlo, enfrentarlo y hacerlo, pero no es el que más grita, el que más insulte. Pero hay algo que no se nos puede olvidar. En Tuluá, en toda Colombia, y es nosotros tenemos que evitar que los jóvenes entren a la ilegalidad. Los que están adentro los tenemos que enfrentar con toda la fuerza de la fuerza pública y el trabajo combinado con la fiscalía, con los jueces, todo eso lo tenemos que hacer y yo lo sé hacer, pero que no entren, que no se hable de pipes tuluás, ni de Calarcás, ni Cajamarca, ni de mordiscos, porque siempre vemos un alias, otro alias y otro alias. Hay que evitar que entren y eso lo tenemos que hacer en Colombia. Yo digo, lo sé hacer y tenemos que hacerlo. De eso no se habla mucho, porque no suena duro, pero crucial que nunca entre un joven a la violencia en Colombia, a la criminalidad, porque si no vamos a pasarnos toda la vida persiguiendo alias, y Colombia no es un país de alias, sino jóvenes con oportunidades. ¿Cómo ve usted todo lo que está pasando con las consultas, todo lo que se ha dicho? Yo voy para adelante, discutan, digan, yo soy respetuoso de las personas, he conversado con las personas, conozco muchas, seguro con muchas tenemos coincidencias, cada quien está en su espacio, y el reto mío es derrotar a De la Espriella en primera vuelta y a Cepeda en la segunda vuelta. Concentración total para allá. Sabemos que es una agenda apretada. Finalmente usted hizo un diagnóstico con sus redes sociales de la vía panamericana, bloqueos. ¿Cuál es la solución que decir? Mire, nosotros tenemos dentro del tema de la seguridad el plan Catatumbo, pero de Colombia. Eso no es del norte de Santander, allá a ver qué van a hacer, sino Colombia como país tiene que estar allá. Plan Chocó, que es el límite con el norte del Valle, que muchas cosas que pasan en Chocó afectan la vida en el departamento del Valle. El plan Cauca es un reto de Colombia, del país, no es solamente en Cauca, vean a ver qué hace. Y ese plan Cauca, el primer paso es garantizar que la vía panamericana, no es bloqueada. Hay derecho a la protesta, vamos a trabajar con las comunidades que les han prometido, no les han cumplido, pero la panamericana no se puede bloquear. Ustedes no se imaginan lo que pasa en Nariño, cada que bloquean la panamericana, todo el pueblo nariñense sufre. Hay necesidades de salud para poder llegar a la atención médica, hay necesidades de alimentación, los productos que tienen que llegar, hay necesidades económicas, cuánta gente pierde el puesto del trabajo porque está bloqueada la Panamericana. La Panamericana no se puede bloquear y va a ser el primer símbolo de avanzar en el plan Cauca, plan Guardián Cauca para Colombia. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Violencia generalizada en nuestro país. 3 homicidios en menos de 12 horas en el municipio de Tuluá. El Valle del Cauca, si por Tuluá llueve, por el Valle del Cauca no escampa. Antioquia y algunos otros departamentos de nuestro país azotados por la violencia. El Cauca no da tregua a los grupos violentos. En fin, un panorama para nada halagüeño. Pero igual, vivimos hoy un tema de desolación, de tragedia, de angustia, por el tema de las lluvias, el incremento de las lluvias en distintas regiones de Colombia, y por supuesto nuestro departamento no ha sido la excepción. Hay afectaciones en 6 municipios por las lluvias de las últimas horas. La Secretaría de Riesgos del Valle del Cauca ha continuado con los monitoreos de los ríos. Tras las intensas lluvias de las últimas horas,
que causaron afectaciones en 6 municipios, la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, hizo un llamado a los vallecaucanos a estar atentos al nivel de los ríos y adoptar o tomar medidas de prevención. Seguimos presentando afectaciones en el departamento debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. Municipios como Jamundí, Ginebra, El Cerrito, Buga, Tuluá y San Pedro han sido los de las más afectaciones, dijo Francisco Javier Tenorio Lara, secretario departamental de Gestión de Riesgo de Desastres. De acuerdo con el reporte de la gestión de riesgos, en la zona urbana de Tuluá, 30 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento del río, mientras que el río El Cerrito causó inundaciones en el corregimiento San Antonio, afectando 20 viviendas, una de ellas en condiciones críticas. Invitamos a los vallecaucanos a que estén atentos a las recomendaciones que desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y la Gobernación del Valle del Cauca hacemos con el ánimo de proteger y salvaguardar la vida, a que estén atentos a las condiciones de los ríos de nuestro departamento, dijo el funcionario. Precisó que continúa el monitoreo en los municipios ante las lluvias que persisten en la región, por lo que la recomendación en caso de visitar los ríos es estar atentos a las condiciones que presenten el color y el nivel del caudal. Esto ha dicho el director de la gestión de riesgo, pero de nuestra propia cosecha. Y antes de escuchar sus declaraciones, hacemos un llamado a la comunidad, a los noveleros, a los que les gusta tanto husmear, que les gusta tanto ser curiosos. ¿Cómo es posible que una quebrada como la Artieta desbordada y un tema de esos y la gente ahí encima y es que mirando qué está pasando, el otro se mete en una moto sin saber si la fuerza de esa creciente se lo pueda llevar? Aquí en Tuluá la misma historia, la gente cree que estamos jugando y es la vida la que está en riesgo y luego vienen los ayes y las lamentaciones. Escuchemos al señor director de la gestión de riesgo del departamento del Valle del Cauca, Francisco Javier Tenorio Lara, aquí en Sin Permiso, precisamente sobre la afectación a estos 6 municipios por lluvias. Seguimos presentando afectaciones en el departamento del Valle del Cauca debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas. Municipios como Jamundí, Ginebra, El Cerrito, Guadalajara de Buga, Tuluá, San Pedro han sido los municipios que más han reportado afectaciones producto de las lluvias de las últimas horas. Invitamos a todos los vallecaucanos a que estén atentos a las recomendaciones que desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y desde la Gobernación del Valle del Cauca hacemos con el ánimo de proteger y salvaguardar el don más preciado que tenemos los vallecaucanos, que es la vida. Es así como los invitamos a que estén atentos a las condiciones hidroclimatológicas de los diferentes afluentes o ríos de nuestro departamento. A la hora de ir a visitarlos, estar muy atento a esas condiciones, al color del río, al crecimiento o disminución del cauce. Es muy importante estar muy atentos con el ánimo de proteger la vida de cada uno de ustedes. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Continuando con más información, hay que indicar que más de 100 emprendedores de Guadalajara de Buga fortalecen sus negocios con Valle Más. Más de 100 emprendedores bugueños avanzan en el fortalecimiento de sus unidades productivas gracias al respaldo del programa Valle Más de la Gobernación del Valle, que le apuesta a dinamizar la economía local, impulsar el emprendimiento y generar ingresos sostenibles en los territorios. Esto nos impulsa a crecer como emprendimiento, como empresa y fortalecernos más económicamente, señaló Guillermo Javier Roada, beneficiario del programa. Muy agradecido con Valle Más y con la doctora Dilian Francisca. Insumos, una escalera para hacer más fácil el rescate de las abejas y material para incrementar el volumen de abejas en mi producción apícola. Mi emprendimiento trata de cuidado y protección de las abejas y sacar productos de miel, polen y jalea real. Muy agradecido con la gobernadora, gracias a ella, porque esto nos impulsa a crecer con nuestro emprendimiento como empresa y fortalecernos más económicamente.
Historias como la de Sigifredo Serna reflejan el alcance de Valleín. A través del fondo pudo acceder a equipos que le permitirán diversificar su negocio de cholados, mejorar sus ingresos y aportar al bienestar de su familia. A través del fondo de Valleín solicité unos equipos para fortalecer mi emprendimiento, para hacer una diversificación consistente en una máquina trituradora de hielo, la fabricadora de hielo, el congelador y el carrito de cholados. Esto me va a fortalecer para hacer una diversificación y mejorar los ingresos y la calidad de vida. Le doy gracias. Ha sido difícil de pronto conseguirlos, pero es un beneficio importante a través de este fondo y a través del programa de la Gobernación del Valle. Claro, es importante el plan de desarrollo que tiene la gobernadora, apuntándole a fortalecer los emprendimientos de las personas menos favorecidas. Hicimos capacitaciones a través del diplomado para fortalecer las capacidades en finanzas, la parte administrativa, la parte de mercadeo, entonces eso fue importante. La invitación es para que nuevos emprendedores sigan esta ruta para el fortalecimiento de sus emprendimientos. Muchas gracias. Yo les digo, muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos así pasa el tiempo, cuando uno se ve es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20. Para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Y en Hablemos de Política en Sin Permiso, hay que indicar que el doctor Roy Barreras inauguró su sede política en Tuluá y allí hizo un llamado a la unidad vallecaucana para lograr un presidente que sea de esta región, concretamente del Valle del Cauca, después de 126 años. Barrera también hizo la propuesta de mejorar la infraestructura, la conectividad y aprovechar el potencial agroindustrial y turístico que tiene el Valle del Cauca. También llamó a unirse a su campaña para llevar al Valle del Cauca al poder y sacar 3 millones de votos en la consulta del 8 de marzo. Roy Barreras también enfatizó que el Valle necesita un presidente que lo represente y prometió trabajar por la región. Aquí está precisamente lo que dijo a los medios de comunicación el precandidato presidencial Roy Barreras. Muchas gracias a todos y a todas por venir a compartir con nosotros esta inauguración de esta sede en el corazón del Valle del Cauca. Quiero compartirles 3 informaciones sobre lo que va a ocurrir en la campaña presidencial que tienen que ver exactamente con el Valle del Cauca. La primera, hace 126 años que no hay un presidente vallecaucano. Yo, por supuesto, como todo colombiano, celebro que otras regiones de Colombia tengan el impulso y la unidad suficiente para elegir presidentes antioqueños, presidentes caribeños, presidentes bogotanos. Pero lo que no tiene sentido es que llevemos más de un siglo sin un presidente del Valle del Cauca y por eso el Valle está como está. El Valle, que es una región con un potencial enorme agroindustrial, turístico, biodiverso, económico, que tiene puertos sobre el Pacífico, que tiene una zona hortifrutícola, que tiene agroindustria, hoy está atrasado 50 años comparado con otras regiones. No tiene sentido alguno que una región tan rica como la nuestra no tenga conexión férrea, por ejemplo, desde el Pacífico hasta el norte del Valle. Cuando tenemos plano, podemos hacer el tren. No tiene sentido que estamos perdiendo competitividad con el mundo, el Valle y Colombia, porque el puerto del Pacífico está quedando rezagado, porque mientras los chinos hicieron el puerto de Chancay en el Perú,
en 3 años, nosotros no hemos podido en 20 años ni siquiera el dragado de Buenaventura. Llevamos 20 años haciendo una doble calzada a Buenaventura, los chinos hacen una vía en 15 días. No puede ser que nosotros no hayamos logrado comunicar el puerto del Pacífico con la Orinoquía con una vía multimodal que se hace a través de Colombia-Huila, que cuesta 25 billones de pesos, pero que no solamente habilita 30 millones de hectáreas fértiles en la Orinoquía para hacer potencia agroindustrial y exportar alimentos, sino que da salida a Venezuela y al Brasil. Pero ni siquiera tenemos la vía Mulaló-Lobo Guerrero, ni siquiera tren de cercanías, no tenemos una segunda pista para el aeropuerto internacional Bonilla-Aragón. El norte del valle, que tiene un potencial turístico enorme, debería tener en Santana un aeropuerto internacional. Todos sabemos que el aeropuerto de Santana tiene condiciones geográficas y aéreas mejores que el aeropuerto de Pereira o la Nubia de Manizales, pero no ha habido un presidente vallecaucano en 100 años. Yo invito al Valle del Cauca todo, por encima de las diferencias políticas, a todos, a los liberales, a los conservadores, a la U, a los verdes, a los sin partido, a la gente independiente, a los negros, blancos, indígenas, mestizos, a todo aquel que se sienta vallecaucano, que lo sea, a ponernos de pie y exigir y poner y decidir un presidente vallecaucano el próximo 8 de marzo. En esa consulta presidencial hay un vallecaucano, hay que reclamar ese tarjetón, y en ese tarjetón yo estoy donde estoy desde que nací, abajo y en el centro, porque yo vengo de ahí, de abajo hacia arriba. Ahí van a encontrar a Roy, que es un nombre pues que parece el nombre de una mascota, pero me tocó ese, por lo menos no se les olvida. Nosotros necesitamos como vallecaucanos gobernar a Colombia para bien de Colombia desde el Valle del Cauca. La segunda cosa que les quiero compartir, anuncié al país, y lo quiero hacer aquí desde el corazón de mi Valle del Cauca, que voy a unificar los periodos de presidente, alcalde y gobernador, porque los planes de desarrollo están totalmente desarticulados. Cuando llega un presidente con su plan de gobierno, ya hay un alcalde que lleva 2 años y su plan de gobierno del alcalde no tiene nada que ver con el del presidente. Y por eso los alcaldes sufren, porque no tienen manera de estructurar proyectos ni de articularse con el gobierno nacional. La manera de unir los planes de desarrollo para hacer un país unido es unificar los periodos. Por lo tanto, la próxima elección de alcaldes y gobernadores será por 2 años y medio, y el periodo de los alcaldes y gobernadores actuales podrá, si lo decide el pueblo así, extenderse al 2030. Quiero ser preciso. Les anuncio hoy en Tuluá que los alcaldes y los gobernadores actuales pueden extender su periodo al 2030 en una refrendación popular si el pueblo lo decide. Es decir, podrán ir a las urnas para reelegirse por una única vez por 2 años y medio. Si el alcalde es muy malo, la oposición lo puede derrotar, porque esa es la democracia, porque habrá elecciones. Pero si el alcalde es bueno, podrá recuperar el tiempo perdido, porque ahí voy a hacer esta afirmación con toda franqueza. He hablado con 400 alcaldes a lo largo y ancho de Colombia, y casi todos se quejan de que han perdido 2 años en la ejecución, porque no ha habido articulación entre el gobierno central y los alcaldes y los gobernadores. Unir a Colombia es unir al presidente con los gobernadores y los alcaldes en lugar de andar separados, peleando. Yo sé unir a Colombia. Y entonces que sepan los alcaldes del Valle del Cauca que pueden ir hasta el 2030, pero eso significa que nosotros le apostemos a esa propuesta de gobierno y ganemos con esa propuesta de gobierno el 8 de marzo. La tercera cosa, para los concejales de todo el Valle del Cauca y del país, esta precisión. He dicho que los alcaldes tienen que ir a las urnas porque los alcaldes tienen un compromiso que se llama plan de gobierno, un voto programático. Por eso existe en Colombia la revocatoria del mandato. Esto que voy a hacer como reforma constitucional, y yo sí sé aprobar reformas constitucionales, yo sí sé aprobar las reformas sociales que necesita Colombia, es una reforma que estará lista en 3-4 meses. Como ellos tienen un voto programático, en lugar de revocatoria, esta es una refrendación. Es decir, los ciudadanos podrán elegirlos y ellos tendrán que ir a las urnas. Los concejales y diputados no tienen plan de gobierno, por lo tanto no tendrán que ir a las urnas. Los concejales voy a prorrogarlos directamente hasta el 2030, para que a partir del 2030 podamos unificar presidente, alcaldes y gobernadores en una elección, y de paso ahorrarnos 500.000 millones de pesos que cuestan las elecciones de mitad de término, con un montón de interrupciones del mandato con las leyes de garantías. Esas son las decisiones que quiero compartir a Colombia aquí desde Tuluá, para que quede claro la gente y sepa
que si vota conmigo el 8 de marzo, primero vamos a evitar que Colombia caiga en la condena de la polarización y el radicalismo extremo. A mis compañeros del pacto histórico, porque yo soy fundador del pacto, porque he caminado con ellos la senda de las reformas sociales, porque es la historia de mi vida. No es cierto que yo divida a la izquierda, porque siempre quedó claro que yo no soy de izquierda. Yo soy de centro, liberal, y siempre estuvo previsto que yo compitiera con el candidato que eligiera la izquierda en octubre, eso lo sabe el país. Yo les dije, escojan un candidato legítimo de la izquierda y yo lo espero en marzo para competir. Y es lo que vamos a hacer. El Consejo Electoral, de manera arbitraria, en mi opinión, le impidió al senador Cepeda competir conmigo en marzo, pero él ya se contó. Él fue a las urnas en octubre y obtuvo un voto limpio, legítimo, sacó nada menos que 1.500.000 votos. Gran resultado. Yo voy a sacar 3 millones de votos y espero sacar 4. Que hablen los ciudadanos. 11 millones de colombianos, óiganme bien, nos acompañaron eligiendo a Gustavo Petro hace 4 años. De esos 1,5 millones votaron por Iván Cepeda. Yo convoco a los otros 9,5 millones de progresistas a que voten en marzo, y no solamente a ellos. 10 millones votaron por Rodolfo, y muchos de ellos también querían cambio, pero querían un cambio en la seguridad, en el orden, en la estabilidad. De esos que votaron por Rodolfo, 10 millones, los que no quieren extremismo, los que no quieren que el señor Abelardo de la Espriella, que propone destripar a la oposición, exterminarla, darle bala, los que no quieren una guerra civil aquí, los invito a que me ayuden en marzo a unir al país. Y esa es la decisión que está en manos de los colombianos. ¿Qué hacer con el Consejo Nacional Electoral? Está escrito, yo no cambio de opinión, y la ruta de Colombia la hemos definido desde hace años. Cuando firmé el acuerdo de paz a nombre del Estado colombiano, uno de los puntos es la reforma política, y creamos una misión de observación electoral que entregó un informe que decía que había que eliminar el Consejo Electoral para transformarlo en un tribunal electoral que fusione las funciones del actual Consejo con la Sala Quinta del Consejo de Estado, donde también 4 señores deciden la vida de millones, porque pueden anular la elección de un partido entero. Por ejemplo, faltando unas horas para la inscripción de la consulta, esa Sala Quinta del Consejo de Estado le anuló la personería jurídica a uno de mis partidos que me avalaron, que es el Partido de los Trabajadores de Colombia, el PTC, porque hay que decir que hay unos sectores muy grandes de la izquierda, el PTC, el Partido Maíz, la ANUC, la Asociación de Usuarios Campesinos, la mayoría de la CUT, de la CTC, 13 sindicatos que están con Roy, porque aquí también hay progresismo y aquí también somos progresistas. Pero le quitaron la personería faltando unas horas. De paso le quitaron la personería a Camilo Romero, el fogoso joven nariñense que hace campaña en todas partes menos en Nariño, porque por allá lo quieren poquito, y que me pidió 15 días antes delante de 30 personas que lo dejara como senador de mi partido. Yo le había dado mi palabra a un liberal, el ex viceministro y ministro liberal Gustavo García, y no le pude acceder a ser senador de mi partido. Ahora él insiste en abrir unas heridas que le digo a los más radicales, no abran esas heridas. Yo soy tranquilo, pero también me canso que me den tanto palo y de pronto abren unas heridas que después cueste trabajo cerrar. Yo sigo en mi decisión de hacer la juntanza del 9 de marzo, unir el centro con la izquierda, que fue lo que hicimos con Petro. Petro no ganó solo, lo sabe él, lo saben todos, y yo tampoco puedo ganar solo. Yo necesito a la izquierda y la izquierda necesita el centro. Así que no abran heridas que después cueste trabajo sanar. ¿Definitivamente usted va hasta la primera vuelta o negociaría antes con Iván Cepeda? Yo le he dicho a Colombia con toda tranquilidad, el 9 de marzo hacemos un acuerdo. No se trata de negociar con Iván Cepeda, es que este proyecto no es de Iván Cepeda ni de Roy. Este es un proyecto colectivo, histórico, de un país que entendió que hay que cerrar la herida social y que Petro abrió los ojos de Colombia y le dijo, aquí hay vulnerables, pobres, invisibles, gente negada, vendedores ambulantes, gente, madres comunitarias, madres solteras, como la mía, mujeres jefe de hogar, que nadie responde por ellas. Este país necesita ser justo. Petro dijo eso y por eso la mitad del país lo quiere. Y yo honro esa decisión de sanar la herida social. Para eso tenemos que juntarnos. El centro y la izquierda, juntarnos. Primero nos juntamos, después de contarnos. Primero nos contamos y luego nos juntamos. Y miramos las heridas. Yo como soy médico, lo que sé es sanar heridas. Pero no le hagan heridas al médico porque de pronto me canso. ¿Qué hace usted ahí? Ganar y ofrecerle a Colombia un gobierno de unidad para todos,
que escape de la polarización y el radicalismo, que convoque a todos los colombianos, sin odiar a nadie, dándole garantías a todos, sin perseguir a nadie, eso de andar persiguiendo presidentes y expresidentes por odio, eso no hace sino dividir el país. Hay que unir a Colombia, y yo sé unir a Colombia. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin permiso. Gracias, John F., compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes 16 de febrero del año 2026. Estamos a escasos 21 días de las elecciones para Congreso, Senado y Cámara y de las consultas. Mucha atención, la Fiscalía identifica y logra la judicialización de 3 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC que estarían implicados en acción terrorista en La Plata, Huila. En el ataque que iba dirigido contra la estación de policía murieron 2 personas, entre ellas un menor de edad, y 30 más quedaron heridas. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a John Faber Titimbo, William Enrique Ramos y Aldemar Caldón Ramírez, presuntos o posibles integrantes del autodenominado Frente Hernando González Acosta de las disidencias de las FARC, que habrían participado en la ejecución de una acción terrorista ocurrida el 17 de abril del año 2025 en inmediaciones de la estación de policía de La Plata, en el departamento del Huila. Titimbo es señalado de ejercer un rol de coordinación, desplazándose al casco urbano el día de los hechos para verificar las condiciones del entorno y apoyar la materialización del ataque. Caldón Ramírez estaría implicado en labores de apoyo logístico, vigilancia y control del área, y Ramos sería el encargado de actividades de inteligencia y de recorrer el parque principal y sectores cercanos para constatar la instalación de una motocicleta cargada con explosivos y su posterior activación. Producto de la detonación, 2 hermanos murieron, uno de ellos menor de edad, y 30 personas resultaron heridas. En atención a las evidencias recopiladas, los 3 presuntos responsables fueron capturados en una acción conjunta con la SIJIN del Departamento de Policía del Huila. En los procedimientos se incautaron 6 teléfonos celulares, un revólver, una escopeta, munición y una motocicleta. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado les imputó los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas y explosivos. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento intramural. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, acusado hombre señalado de captar mujeres con supuestas ofertas laborales para abusarlas sexualmente. Durante la audiencia aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en 8 eventos delictivos. En uno de ellos, de una de las víctimas murió. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Cardin Daniel Montilla Vaquero como presunto responsable del abuso sexual y posterior crimen de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, el 8 de noviembre de 2024. La víctima fue citada por el hoy procesado para concretar una supuesta oferta laboral como modelo. Sin embargo, al llegar al punto indicado, el hombre la habría dirigido a una zona boscosa, sometido a vejámenes sexuales, golpeado y asfixiado hasta causarle la muerte. Los elementos materiales probatorios indican que también estaría implicado en el ataque a otras 7 mujeres que fueron captadas con falsas promesas de empleo y de remuneraciones de hasta
4 millones de pesos. En estos casos ocurridos entre abril y diciembre de 2024 en la localidad de Ciudad Bolívar, las víctimas también fueron golpeadas, abusadas sexualmente, extorsionadas y abandonadas en áreas despobladas. En atención a los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Montilla Vaquero aceptó de manera libre y voluntaria los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal. El hombre continuará privado de la libertad en establecimiento carcelario y en marzo un juez penal de conocimiento dará el sentido de fallo y en los próximos días será acusado por otros 8 eventos delictivos relacionados con delitos sexuales. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención que la gobernadora del Valle del Cauca nuevamente afirmó que no es necesario crear más impuestos para atender la emergencia invernal y propuso utilizar cerca de 6 billones de pesos que permanecen sin ejecutar en fiducias y regalías de ciencia y ambiente. Señaló que esta iniciativa fue planteada desde la Federación Nacional de Departamentos y recordó que una medida similar se aplicó en el 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos con resultados positivos, enfatizó Dilian Francisca Toro. Bueno, pues es muy respetable la decisión del gobierno, pero yo pienso que pues no es poniendo más impuestos, más bien es esos recursos que están en unas fiducias que no se han ejecutado. Esa fue una propuesta que hicimos de la Federación de Gobernadores, en donde le decíamos hay 6 billones de pesos en recursos no ejecutados, tanto de regalías de ciencia, innovación y tecnología como de medio ambiente, y que precisamente esos son recursos que se pueden utilizar para poder solucionar la ola invernal. A veces no hay necesidad de poner más impuestos, que lo más importante es lo que no se ejecuta, poderlo utilizar y lo pueden utilizar rápidamente. Que es lo que está queriendo y lo que se necesita para las personas que están tan afectadas por la ola invernal. ¿Qué respuesta hubo del gobierno nacional frente a esa petición que hicieron los gobernadores? Bueno, no ha dado ninguna respuesta. Decidió poner más impuestos, pero eso precisamente fue incluso en el 2017 ya se hizo en el gobierno Santos, donde se utilizaron los recursos para la paz y para infraestructura vial de las vías terciarias. También se utilizó y eso fue muy exitoso. Se utilizaron los recursos, no se dejaron de estar guardados y más bien se utilizaron para lo que necesitaban en ese momento. ¿Esa propuesta se ratifica la otra semana en la cumbre de gobernadores? Sí, la otra semana vamos a hablar del tema, pues lógicamente, pero pues es una decisión del presidente. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad. Porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Saludo y abrazo a la gente de Chile, de España, de Canadá, de México, a los amigos de Suiza, a los amigos de Brasil, amigos de México y de Argentina, amigos que nos escuchan en Santiago de Chile, en Panamá. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amigos que nos escuchan y comparten nuestro trabajo en Estados Unidos, gracias. Dios les bendiga siempre. Mucha
atención que en Tuluá se dio un hecho que ha sido noticia y fue el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre en inmediaciones del Picacho. Hoy, cuando el gobierno departamental y municipal vienen hablando y han socializado un importante proyecto turístico para ese sector, pues triste y lamentablemente estas noticias no son halagüeñas y no nos complace tenerlas que presentar, pero ha surgido una nueva versión frente a este hecho, el hallazgo de ese cuerpo que fue plenamente identificado y que hoy las autoridades responsabilizan de la muerte de ese hombre al Frente 57 de las disidencias de las FARC, al Yair Bermúdez. Este hombre, según la información que han entregado las autoridades de policía, lo secuestraron en Palmira, Valle del Cauca, y reitero, lo encontraron asesinado en inmediaciones del Picacho. La policía del Valle, a través de su comandante, la brigadier general, ha confirmado que, según ella, el Frente 57 de las FARC es el presunto responsable del secuestro y asesinato de Sebastián Ponce Sánchez, un comerciante de 35 años, residente en el barrio Altamira de Palmira. De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades de policía, Sebastián fue secuestrado el 14 de diciembre en Palmira y su familia recibió una demanda de rescate de 1.000 millones de pesos, aunque según información que circula también en esas versiones pagaron 500 millones, el hombre no fue entregado, no fue devuelto con vida y reiteramos fue hallado muerto en inmediaciones del Picacho. El cuerpo de Sebastián fue encontrado un mes después de su secuestro, el pasado 14 de febrero de 2026, con múltiples heridas de arma de fuego en la vía al Picacho, uno de los sectores considerados hasta ahora más tranquilos y de más actividad turística en la zona montañosa del municipio de Tuluá. La señora brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía del Valle, visiblemente indignada por este hecho, dijo que en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el GAULA de la Policía Nacional se hará todo lo posible para llevar los responsables ante la justicia. Hasta ahora, hasta este momento de la emisión de este magazine informativo sin permiso, no ha habido un pronunciamiento del grupo guerrillero de la disidencia de las FARC, el Frente 57, Yair Bermúdez, si responden por ese hecho o no, es decir, porque ellos incluso en algunos comunicados dicen, nosotros siempre decimos cuándo hemos sido nosotros. De otra parte, hay que indicar que ayer se presentó un nuevo hecho de sangre en horas de la tarde, dejando una persona sin vida. La víctima fue atacada con arma de fuego en la calle 34 con carrera 20, a un ladito, ahí en el andén del lago Chilicote. Sujetos cuya identidad aún no ha sido establecida, llegaron al lugar y le dispararon en repetidas oportunidades. Tampoco había sido dada a conocer la identidad de la víctima. Este incidente se sumó a otro hecho violento registrado en la madrugada, donde dos jóvenes, Oscar Alejandro Ortega Bermúdez y Emerson Cano Ortega, fueron asesinados en el barrio Avenida Cali. Los jóvenes eran del corregimiento de Nariño, salieron de una discoteca y fueron atacados a tiros mientras se desplazaban en una motocicleta Yamaha Krypton de placas KOA42G. De otra parte, hay que indicar aquí en Sin Permiso que le fueron formulados cargos a un coronel de la policía por presunto acoso sexual sobre una subalterna. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el teniente coronel de la policía, Sergio Arturo Rodríguez Jiménez, por presuntos actos de acoso con fines sexuales en contra de una integrante de la institución, hechos que habrían ocurrido cuando se desempeñaba como comandante de la base antinarcóticos de San José del Guaviare. Los hechos habrían ocurrido el 2 de mayo de 2024 al interior de dicha unidad policial, cuando el oficial investigado, presuntamente valiéndose de su grado, autoridad y posición jerárquica, habría realizado conductas aparentemente de connotación sexual de carácter físico y verbal
hacia una auxiliar de policía adscrita a la base, afectando su dignidad e integridad personal. Por esos hechos, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública calificó provisionalmente su aparente conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo. El proceso disciplinario continuará su trámite conforme las etapas previstas en el Código Disciplinario Único, y mucha atención que los atracos al orden del día en Tuluá, en distintos municipios del Valle del Cauca, en zonas rurales. Esta vez llegó a Calima el Darién. La inseguridad vuelve a ser tema de debate en el municipio de Calima el Darién, turístico por su naturaleza, luego de que un grupo de personas fuera víctima de un robo masivo mientras celebraban un encuentro familiar en una reconocida finca ubicada a las afueras de ese municipio. De acuerdo con las informaciones que de manera preliminar se han conocido, unas 100 personas participaron en una reunión familiar que estuvo desarrollándose hasta horas de la madrugada. La gente se acostó a dormir, a descansar, pero ya el domingo en la mañana, cuando despertaron, se encontraron que sus pertenencias más valiosas habían desaparecido. De acuerdo con los afectados, los objetos hurtados, entre ellos dinero en efectivo, celulares y otros elementos de valor, aún no han sido cuantificados, lo que incrementa la incertidumbre entre las víctimas. Hasta el momento no se tiene registro de cámaras de seguridad que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos, ni un pronunciamiento claro por parte de los responsables de la finca. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que un hombre y una niña de 7 años perdieron la vida en medio de un hecho violento ocurrido la noche del sábado 14 de febrero en el municipio de Versalles, norte del Valle del Cauca. El crimen se registró pasada las 9 de la noche en el sector conocido como Las Olivas. Según versiones preliminares de la comunidad, hombres armados perpetraron un ataque en el que fue asesinado Mario Gómez García, quien se desempeñaba como mototransportador y falleció en el lugar de los hechos. En el mismo suceso, una menor de 7 años identificada como Violeta resultó gravemente herida por una bala perdida. La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial donde lamentablemente falleció pese a los esfuerzos médicos. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables. Y mucha atención que la violencia volvió a sacudir al municipio de Tuluá. En la madrugada de este domingo, 2 hombres fueron asesinados en la avenida Cali. Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este domingo en el municipio de Tuluá. 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron ultimados a tiros por sujetos desconocidos en el barrio Avenida Cali. El ataque ocurrió en la carrera 27A con calle 38 cuando las víctimas se desplazaban en una motocicleta y, según versiones preliminares, fueron interceptados y baleados. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Alejandro Ortega Bermúdez y Emerson Cano Ortega, quienes fallecieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. Ellos eran oriundos del corregimiento de Nariño. Y mucha atención, Yamir, un hombre oriundo del municipio de Roldanillo, falleció en un centro asistencial después de ser baleado en el barrio Llanitos la semana pasada. La víctima no sobrevivió a las heridas mortales. Las autoridades buscan esclarecer los móviles del crimen y capturar a los responsables. Y mucha atención, un nuevo hecho de sangre sacudió la noche de este sábado 14 de febrero al municipio de La Tebaida en el Quindío, luego de que un hombre fuera asesinado en medio de un ataque armado ocurrido en pleno sector céntrico del municipio. De acuerdo con la información preliminar, hacia las 9 de la noche varios sujetos armados llegaron hasta una vivienda ubicada en la calle 10ª, número 645, a media cuadra del supermercado de Uno, donde residía un ciudadano conocido entre sus allegados como Chaca, de oficio carnicero, y sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. Gravemente herido, el hombre fue auxiliado y trasladado de inmediato al hospital local, donde pese a los esfuerzos del personal médico se confirmó su fallecimiento
fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las lesiones. Y mucha atención que un nuevo homicidio se registró en el municipio de Tuluá en la tarde de este domingo. Un hombre fue ultimado por sicarios en inmediaciones del lago Chilicote de Tuluá. La víctima recibió varios impactos de proyectil, quedando tendido en el lugar sin signos vitales. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a las investigaciones para esclarecer este hecho que recrudece la ola de criminalidad en el corazón del valle. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Y mucha atención que se presentó un ataque sicarial en el barrio Villa Diana del municipio de Palmira, sector Las Materas. Allí fue baleado un hombre, el cual fue desplazado en una panel de la policía hasta un centro asistencial donde llegó sin vida. Por ahora se desconocen más datos del infortunado hombre. Se indicó que esta persona no está identificada y que algunos lo conocían como Cabezas. Y mucha atención, Buenaventura. Autoridades confirman identidad de mujer asesinada en el Bajo Calima. Las autoridades identificaron como María Jiménez, de 43 años, a la mujer que perdió la vida en el hecho violento ocurrido en el sector del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que adelantan labores para establecer las circunstancias en que se produjo el ataque y ubicar a los responsables. El cuerpo fue trasladado a medicina legal, donde se cumplieron con todos los procedimientos de rigor. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin Permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, lunes 16 de febrero del año 2026. Un feliz inicio de semana para todos. Estamos a 21 días ya de las elecciones del 8 de marzo para elegir Congreso de Colombia, representantes a la Cámara y senadores, y también de participar en las consultas para escoger los ganadores de las mismas, que se enfrentarán a quienes ya son candidatos a la presidencia de la República. Mucha correría política, mucha visita de precandidatos y de candidatos presidenciales al Valle del Cauca y a Tuluá específicamente. Creemos firmemente en la democracia, creemos que todos tienen derecho a presentar sus propuestas, a hablar con la gente. Como medios de comunicación tratamos en lo posible darle participación a todas las vertientes, no tenemos compromiso político alguno como medio de comunicación con absolutamente nadie, y aquí serán escuchadas todas las propuestas. Mucha atención, que la nueva directiva de la Procuraduría refuerza protección a mujeres en el ámbito político. La nueva directiva refuerza las acciones del ente de control para proteger la democracia, garantizar elecciones transparentes y asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Está dirigida a las procuradurías delegadas territoriales y a todos los servidores y servidoras del Ministerio Público. En el marco de la campaña institucional Paz Electoral, el Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, expidió una nueva directiva con el propósito de fortalecer la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia política contra las mujeres. Para el Ministerio Público, la erradicación de la violencia política contra las mujeres no solo constituye una obligación legal, sino proteger su vida e integridad,
así como también su condición esencial para preservar la integridad del proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La directiva dispone la aplicación obligatoria de un enfoque de género interseccional en todos los casos, reconociendo que la violencia política contra las mujeres es estructural y se manifiesta de diversas formas, agravadas por factores como la etnia, la edad, liderazgos, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la ruralidad o la situación socioeconómica. Entre las principales medidas adoptadas por el Ministerio Público se encuentran la habilitación de canales de denuncia nacionales en todas las modalidades, el trámite preferente de los casos, la asesoría psicojurídica integral, la articulación interinstitucional y la vigilancia del cumplimiento de los protocolos en las corporaciones públicas. Finalmente, recalcó que las investigaciones disciplinarias contra servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado se adelantarán con especial diligencia cuando incurran en conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fiscal y funcionarios de la SIJIN fueron capturados por exigir el pago de 300 millones de pesos a un comerciante. A pesar de que su labor consiste en proteger a la ciudadanía y en principio deberían ser ejemplo de comportamiento para la sociedad, en Colombia se ha documentado varios casos en los que funcionarios y uniformados han sido capturados por violar la ley de diversas maneras. Un episodio reciente ha causado indignación en Magdalena, específicamente en la ciudad de Santa Marta, capital de ese departamento, donde un operativo conjunto del Gaula y la Dirección Nacional del CTI dio con la captura de 2 funcionarios de la SIJIN y un fiscal acusados de extorsionar a un comerciante local. De acuerdo con el medio El Heraldo, en la tarde del 12 de febrero las autoridades capturaron al fiscal seccional del Grupo Antinarcóticos de la región, Leopoldo Montes Dávila, y los funcionarios Javier Tapias Madera y Vladimir San Juan Márquez, que serán imputados por los delitos de concusión y falsedad en documento público. El medio citado entregó detalles del informe del caso, en el que se menciona que la denuncia contra el fiscal y los funcionarios de la SIJIN, del CTI, se reportó el 1 de febrero de 2026, cuando un ciudadano que afirmó dedicarse al comercio de repuestos de vehículos aseguró que estaba siendo víctima de las 3 personas mencionadas. La presunta víctima aseguró que con ayuda de un asistente de la seccional, los sujetos incautaron de manera irregular una tractomula con mercancía que él había adquirido. El denunciante mencionó que en el informe se reportó que el vehículo de carga transportaba narcóticos, pero horas más tarde fue contactado por los capturados, que le pidieron un pago de 300 millones de pesos para liberar la mercancía. Luego de la denuncia, la investigación fue asumida por el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción con ayuda del Gaula Élite y la seccional del CTI en Magdalena. Además de las órdenes de captura que fueron avaladas por un juez de control de garantías y ejecutadas por las autoridades, comenzó el registro y allanamiento de la oficina del fiscal Leopoldo Eduardo Montes Dávila. Cabe mencionar que el fiscal capturado tiene varias anotaciones en su contra en el sistema SPOAD, en el que se registran investigaciones por delitos como prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión. Serán llevados a cabo las audiencias de legalización de captura. Comenzará el proceso legal en contra de estos 3 individuos. En Colombia, la concusión y la falsedad en documento público son delitos graves sancionados por el Código Penal. La concusión ocurre cuando un servidor público exige o induce a alguien a entregar dinero u otro beneficio abusando de su cargo. Este delito se castiga con prisión de 6 a 15 años e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo. Por otra parte, la falsedad en documento público, escuchen bien,
puede ser ideológica o material. La falsedad ideológica se presenta cuando un funcionario consigna información falsa u omite la verdad en un documento público, y la pena es de 64 a 144 meses de prisión. La falsedad material, que implica la alteración o fabricación de un documento público, conlleva penas de 48 a 144 meses de prisión según la responsabilidad del autor. Estos delitos también pueden acarrear inhabilidades y se agravan si son cometidos, oigan bien, por servidores públicos. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que hay un hecho que es noticia y que por supuesto queremos compartir con ustedes porque lo hace un hombre que conocemos, serio, respetuoso, y es el exalcalde de San Pedro, James Guarín, quien ha hecho un análisis y ha hecho una precisión y una claridad sobre el desbordamiento de la quebrada La Artieta, y dice textualmente: cordura, escribo desde la cordura, el diálogo y el respeto. He visto, leído y sobre todo he analizado cada uno de los mensajes o comentarios de muchos sanpedreños con respecto a la problemática de las inundaciones a causa de la obstrucción del puente que une los municipios de Buga, Tuluá, San Pedro. Quiero que entre todos, desde el diálogo cordial, los comentarios respetuosos, analicemos la problemática apartándonos de los apasionamientos, acaloramientos, ideologías políticas, etc. Primero, como todos sabemos, nos adentramos o nos referimos a una acción popular para que se ampare el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles, sector Las Agüitas, Guayabal, presentada a través de la Personería Municipal de San Pedro, coadyuvada por 2 personas del municipio. Segundo, que en julio de 2025, en fallo de segunda instancia, confirman la sentencia de primera instancia en la cual condenan, entre otras entidades, a la Gobernación del Valle, a la cual le ordenan, abre comillas, que en el término de 3 meses posteriores a la notificación adelanten los respectivos estudios técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y contractuales que sean necesarios para determinar la necesidad y prioridad de la demolición, reconstrucción y elevación del puente que uno de los municipios de Buga, Tuluá, sector San Pedro, sentido norte-sur, o, comillas propias, la construcción de las obras a que haya lugar para evitar el taponamiento del box culvert en consecuencia de las inundaciones que afectan a la comunidad de Las Agüitas y Guayabal, dando solución definitiva a la problemática en un término no mayor a 1 año. Tercero, que el presente mes se llevó a cabo en la ciudad de Cali socialización con todos los actores de los estudios previstos dentro del ordenado en la sentencia. Cuarto, corto plazo, limpieza y descolmatación del cauce, remoción, limpieza manual de obstrucciones, limpieza post-evento de lluvia, mantenimiento preventivo, monitoreo y alertas tempranas, gestión adecuada de obras civiles. A mediano plazo, es decir, 12 meses a 5 años, gestión integrada de la cuenca, reforestación de prácticas agrícolas, restauración de la dinámica fluvial, control de erupción en origen, diseño de solución definitiva y, entre paréntesis, construir nueva estructura que cumpla con las normas y requerimientos hidráulicos, implica el reemplazo del ODT existente, instalación de trampas de sedimentos provisionales. Largo plazo, 5 años en adelante, ejecución de la obra, construir e instalar un nuevo ODT, evaluación post construcción, monitoreo. Y dice a renglón seguido el artículo de James Guarín: yo pienso que muchos, excepto los actores, desconocían el fallo de la acción popular, los estudios arrojados y sobre todo las causas de la problemática. Lo predicado es sacado de la misma sentencia, dice el doctor Guarín. Acumulación de sedimentos, exceso de material vegetal muerto, árboles, palizada, troncos, fruto de la deforestación en la parte alta de la cuenca. Comparto que es necesario e indispensable la demolición y construcción de un nuevo puente. Quiero que hagamos un paréntesis dentro de lo racional.
Si de manera inmediata se construye el puente sin las demás obras de mitigación, ¿qué podrá pasar con Guayabal? Que no se van a perjudicar más, también con las agüitas y sectores cercanos al puente, familias de la carrera sexta. Yo más que nadie vivo pendiente de las comunidades afectadas, más que nadie he apoyado a las familias afectadas. De alguna manera yo sí he sentido el dolor de muchas familias. Por eso los invito a la cordura, al respeto, que algunos no quieran a la gobernadora Dilian, la mona, como dicen, pues muy respetable. Las palabras de algunos no las comparto, pero en mi caso, mi actuar, mi forma de ser, de pensar ha sido con mucho respeto, con amabilidad, y eso me ha servido para ganarle el cariño y aprecio de muchos, y los votos que obtenemos como partido nos los hemos ganado con el trabajo de siempre, no de ahora. Fui humilde, fue mi humilde opinión desde lo jurídico, muy largo, pero es la manera de expresar con claridad lo que pienso sobre este tema de la quebrada La Artieta. Es el exalcalde de San Pedro, James Guarín. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.